Entonces ahora ellos se encuentran envalentonados y hablan que representan al pueblo salvadoreño. Realmente no representan al pueblo salvadoreño. ¿Quién representa al pueblo salvadoreño? Son la bancada CIAN. Ellos representan una parte muy minúscula de la población. Pero dejando el discurso político y yendo ya a las cuestiones puramente técnicas, ellos para tratar de sobrevivir en las próximas elecciones del 2027 tienen nada más una alternativa, y esa es que tienen que cambiar. Es decir, que tienen que modificar esa conducta anticiudadana, antipopular, y tener una oposición constructiva, no oponerse por simplemente de hacerlo. A las cosas buenas siempre encontrarle el aspecto negativo. Esa situación es lo que los ha llevado prácticamente a languidecer, y ellos simplemente es el último estentor de estos partidos políticos. En síntesis, la señora Claudia Ortiz tiene que modificar, si no en el 2027 va para afuera. Y eso desde el punto de vista técnico. Es decir, y también Arenas, es más, si Arena quiere conservar esos 2 diputados y aumentar, ¿verdad?, ese número, tiene que modificarse, porque usted no puede estar teniendo un discurso del pasado en estos tiempos de presente, y sobre todo cuando es presente encaminado hacia el futuro. Entonces, ellos tienen que cambiar, no porque si se detienen, igual van para atrás. Entonces, ellos tienen que dar muestras realmente que están en función de la ciudadanía, porque ellos deberían, lástima que ellos no tienen asesores políticos, ¿verdad? Los han de tener, pero no calificados. Estos no tienen posibilidades de reinventarse, ¿verdad? Porque tienen un pasado realmente que tiene alto costo político. Es decir, cuando hablamos del FMLN, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de robos, de saqueo, de asesinos, ¿verdad? ¿Qué hablamos? ¿Qué significa Arena? Significa igual, asesinos, ladrones, saqueadores. Y entonces, imagínense usted, Natán, que se hace una campaña en donde los principales candidatos de estos partidos no usan los colores de su partido, ¿verdad?, para distanciarse del partido. Pero eso es absurdo. Y mire, con esto quizás se ilustra mejor la señora Milagro Navas. Dice que hace campaña con un color rosado. O sea, que nada tiene que ver con los colores de Arena. ¿Verdad? Nada tiene que ver con los colores de Arena, un color rosado. O sea, entonces, porque ellos saben... ¿Rosado o blanco? ¿Verdad? Sí, porque ellos saben que distanciarse los hace relativamente potables, según ellos, ¿verdad? Pero obviamente la señora va para afuera, y esto no lo digo yo tan fácilmente, sino que basado siempre en las encuestas. A mí me gusta hacerlo con algún fundamento. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? Mire, aquí hay izquierda. En El Salvador hay izquierda, hay gente de izquierda. Pero esa gente de izquierda no se va a ir al FMLN. No se va a ir al FMLN porque eso sería no solamente vergonzoso, sino que también de desprestigio. ¿Cómo ustedes, es que el FMLN y Arena son consideradas como bandas criminales, formaban parte de las estructuras criminales que gobernaron junto con las pandillas aquí en El Salvador? Ahora, no es cuestión de reinventarse. Aquí es cuestión de inventar, de crear. Vaya, por ejemplo, si hay gente de izquierda, y lo hay, y tiene buenas ideas, y es cierto, las tienen que crear un nuevo instituto político. Por ejemplo, el señor Carballo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que quede en Aguachapán alguien del PCN? ¿Cómo es posible que quede alguien en Chalatenango? Es decir, si es que el PCN ni siquiera figuraba en las encuestas. Exacto. ¿Verdad? O sea que... Buen punto. O sea, nadie se tenía a pensar el PCN. Yo creo que nadie... Es la gran sorpresa. Yo creo que nadie de los que estuvo aquí se puso a decir va a tener tantos... Y es que hay una cuestión que es muy importante. Y este fue el error que cometen algunos políticos, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el caso de Ghana. El caso de Ghana, con simplemente de apoyar al gobierno, que lo hizo muy bien y excelente que se haya sucedido, pero eso no fue suficiente. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Carballo
ha sido un hombre de territorio, no hoy en la campaña electoral, sino que durante toda su estancia Sí. en la Asamblea Legislativa. Él ha andado visitando comunidades, incluso ha hecho algunas acciones que han sido admiradas por la población. Por ejemplo, una niña que fue vendedora, se le pagó los estudios y resulta ser que, etcétera, etcétera, una niña exitosa. Y ha estado ahí con la comunidad. Y el caso, entonces, obvio, ¿verdad?, que tenía trabajo territorial. La otra cuestión es la gente del PCN, ¿no? Tanto en Huachapán como en Chalatenango. Hicieron un trabajo territorial. Es que los que votan es el territorio, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, y ese es realmente lo que ha sucedido. Y hasta malcriado también. Correcto. Mire, el hambre a veces es buena consejera. Este señor Lira, la señora Villatoro y la señora Claudia Ortiz estuvieron, ¿verdad?, en suspenso de quedarse sin trabajo, ¿verdad? Y eso de quedarse sin trabajo a cualquiera hace pensar. Es decir, ¿a dónde estuvo mi error? ¿Qué pasó? Porque según ellas, como estaban envalentonadas, estamos en contra del plan de control territorial, estamos en contra del sistema. Libérenlo ya. Que nuevas ideas, que nosotros somos el pueblo, y se dieron cuenta que ellos no son el pueblo, que son parte del pueblo, obviamente, ¿no? Entonces, a estas alturas han de decir, no, mire, ya para que no me vaya a quedar sin trabajo, viéndolo desde el punto de vista existencial, no desde el punto de vista político. Ahora, mire, para que no quedarme sin trabajo, yo tengo que cambiar, porque si no, yo voy para afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, más que una cuestión de servicio público, como lo plantea pues teóricamente la ciencia política de los funcionarios, ¿verdad?, de estos institutos. Es que mire, es que ahí no solamente Belloso, sino que al 100% de todos los candidatos a diputados no entran por el voto del exterior. Sí, acuérdese, Nathan Bakis, que el 98% votó por Nuevas Ideas. O sea, que ni siquiera el 1% tiene ninguno creo que esa Arena tiene, el FMLN creo que tiene el 0.85, Arena el 0.45, el FMLN, o sea que, es decir, obviamente no pasaban, y lamentablemente no votaron todos, porque no solamente no votaron por ellos, sino que no votaron por los demás, y no hubieran entrado esos diputados que han quedado, ¿verdad? Obviamente, entonces... O sea, si no se cierran las puertas a las 5 de la tarde, que habían las grandes colas de gente en algunas ciudades queriendo votar, desde su punto de vista, muy probablemente la diputada Ortiz y la diputada Villator no hubiesen entrado. No hubiesen entrado, porque hubiera cambiado obviamente en términos cuantitativos. Y acuérdense, es que fíjense que todo fue un fenómeno. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en El Salvador y quizás no lo dimensionamos. Es que hubo personas que manejaron 6 horas. 4 horas, sí. 5 horas. Sí. Es más, de otros países viajaban porque sí. No estaban ahí los centros electorales. Y no viajaban solos, viajaban en familia, en comunidades, a votar. Coherente de estos partidos tradicionales de la oposición estar pidiendo eso, porque ellos, en sus años de desgobierno que tuvieron aquí, tomaron el presupuesto general de la nación como su caja chica, ¿verdad? Es decir, para comprarse mansiones, para despilfarrar el dinero en amantes, etcétera, saquear el Estado, sobresueldos, etcétera, así. Y entonces ellos mentalmente piensan que ahora tenemos un gobierno como los que ellos tenían, que podían decidir del presupuesto cuando les daba la gana, y están pidiendo la repetición como si eso, como se dice pues coloquialmente, como si cuartillo cuesta, como si 5 centavos. Es decir, si eso estamos hablando de millones de dólares. En el escenario que es fuerte e improbable que ellos pongan esos millones para volver a hacer ese escrutinio o esas elecciones, que lo pongan ellos, ¿verdad? Y en el mejor escenario es debido a todo el berrinche, porque son malos perdedores, no todos, ¿verdad?, pero todos ellos de la oposición son malos perdedores. Obviamente ya las personas simplemente van para afuera. Adiós, señora Villator, adiós, Claudia Ortiz, porque ellos siguen. Es que ese es el problema, lo que técnicamente le estoy expresando, Natán. Ellos tienen que entrar a un momento de reflexión. No pueden
consolidar, ir caminando al periodo de la extinción. Es decir, no logran asimilar la situación que han entrado estas gentes simplemente rascando, como usted lo dice, ¿no? Es decir, y si ellos mantienen esa oposición, realmente van para afuera. La crítica que hay de un partido único, ¿verdad? Y no es la democracia. ¿Y quién decide cuántos partidos va a haber en la Asamblea Legislativa? ¿Quién decide qué persona va a ser investida como presidente de la República? Es el soberano. Es el soberano. Él es el que decide, él es el que manda. Entonces, eso no es dictadura. Aquí en El Salvador lo que existe es la mayor expresión de la democracia. Es que la dictadura es cuando se viola el derecho fundamental político de la existencia de partidos políticos. Imagínense usted el caso de Cuba. Solo un partido político hay y tiene 65 años esa dictadura de no dejar que exista un partido político de oposición. Los meten presos, los desaparecen, los torturan, etc. El caso de Nicaragua, con estas elecciones del presidente Ortega, él mandó a encarcelar literal a todos los candidatos, Sí. a todos los candidatos, etc. Y ya no digamos el caso de Maduro, ¿no? En cambio aquí no hay ningún periodista preso, ningún periodista exiliado, ningún periodista torturado, etc. Aquí los 10 partidos que participaron con 6 expresiones de candidatos a la presidencia últimamente, estuvieron en un contexto democrático, sí. Dijeron lo que se le ocurrió. Incluso hubo diputadas que dijeron que iban a meter presos al presidente. En una dictadura los desaparecen. Entonces, eso no es una cuestión de crítica. Lo que pasa